¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que sucedió por accidente? Pues bien, no es por accidente, y no es un descubrimiento repentino, sino la culminación de años de desarrollo que ha llevado a que los juguetes de vuestros hijos, o de vuestros sobrinos, o de cualquier niño en este momento, sean más inteligentes de lo que muchos de nosotros jamás imaginamos. La conversación ya no es sobre si la inteligencia artificial formará parte de la infancia, sino cómo lo hará, y si estamos preparados para sus profundas implicaciones. Este cambio ha sido gradual pero implacable, y es un fenómeno que se ha consolidado en los últimos 2 años de forma especialmente palpable. Lo que era antes una anécdota, un juguete con una voz grabada o una respuesta preprogramada, se ha transformado en un sistema interactivo complejo, capaz de aprender y adaptarse. La proliferación de estos juguetes inteligentes, que integran algoritmos de inteligencia artificial avanzados, ha dominado silenciosamente una parte significativa del mercado infantil. Imagina que un niño le pregunta a su muñeca: ¿pero qué pasó con el dragón malo? Y la muñeca genera una nueva parte de la historia donde el dragón se vuelve bueno y ayuda al protagonista. Antes, esto se reducía a libros con "Elige tu propia aventura". Ahora, la narrativa es dinámica y generada en tiempo real. En tercer lugar, encontramos los *** juguetes de construcción, que responden a las acciones del niño ***. Un kit de piezas de Lego inteligente, por ejemplo, podría reconocer la estructura que se está construyendo y ofrecer sugerencias para mejorarla, o incluso reaccionar con luces y sonidos si una parte está mal colocada. La capacidad de un juguete como el Vector 2.0, que utiliza cámaras y algoritmos avanzados para reconocer a su dueño y responder a sus emociones, ilustra cómo estas interacciones pueden estimular habilidades sociales en los niños, al proporcionar una forma segura de practicar la empatía y la comunicación. El juguete puede detectar una expresión de tristeza y preguntar: ¿estás bien?, o celebrar un pequeño logro con animaciones y frases de ánimo. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes capacidades, estos juguetes no son infalibles y tienen limitaciones significativas. Todavía *** no pueden comprender el mundo con la complejidad de un ser humano ***, lo que significa que sus respuestas, aunque personalizadas, pueden carecer de la profundidad o el matiz que un padre, un profesor o un amigo podrían ofrecer. Las conversaciones pueden volverse repetitivas si el niño explora el mismo tema en demasía, o pueden fallar en reconocer sarcasmo o bromas complejas. Además, ***, su capacidad de aprendizaje está confinada a los datos para los que fueron entrenados ***, y a menudo, dependen de conexiones a Internet estables para acceder a funciones más avanzadas, lo que los hace vulnerables a problemas de conectividad o a quedarse obsoletos si las actualizaciones no son constantes. Los propios creadores a menudo advierten sobre el riesgo de ***, dependencia emocional, ***, y la importancia de que la tecnología complemente, no reemplace, la interacción humana. En comparación con juguetes inteligentes de hace una década, la diferencia es la ***, capacidad de adaptación y aprendizaje ***. Mientras que un Furby de los 90 tenía un conjunto fijo de frases y respuestas que se activaban con ciertas entradas, un juguete inteligente de 2025 con inteligencia artificial real puede aprender el nombre del niño, recordar sus comidas favoritas, e incluso llevar un registro de su progreso educativo, adaptando su comportamiento con el tiempo. Los juguetes actuales son superiores en interacción, personalización y autonomía, pero siguen estando por detrás en la comprensión profunda del contexto humano y las complejidades de las emociones. Las ventajas son una experiencia más rica y educativa. Las desventajas: una mayor complejidad técnica y por ende, mayores desafíos en seguridad y privacidad. El impacto y las consecuencias de esta revolución en los juguetes inteligentes son vastos, y se extienden mucho más allá de las habitaciones de los niños. En la ***, industria tecnológica ***, esto ha generado una nueva carrera armamentística. Empresas de software puro como Google o Amazon, que ya tienen experiencia en asistentes de voz y modelos de lenguaje, están buscando alianzas estratégicas con fabricantes de juguetes tradicionales, fusionando el conocimiento en hardware y desarrollo infantil con la vanguardia de la inteligencia artificial. Los competidores están respondiendo con sus propios equipos de investigación y desarrollo, buscando la próxima característica innovadora que les permita diferenciarse en un mercado cada vez más saturado. Este escenario ha llevado a un cambio en el equilibrio de poder,
donde la capacidad de integrar inteligencia artificial de forma ética y segura es ahora un activo tan valioso como la marca o la red de distribución. Se esperan movimientos estratégicos de consolidación, con adquisiciones de pequeñas startups especializadas en IA por parte de grandes conglomerados de juguetes, para adquirir talento y tecnología rápidamente. El impacto en sectores específicos es igualmente transformador. En la educación los juguetes inteligentes prometen revolucionar el aprendizaje personalizado. Un robot puede ser un tutor paciente que no se frustra, un contador de historias que adapta la narrativa a las necesidades lingüísticas del niño, o un compañero de juegos que motiva a través de desafíos adaptados. Esto podría reducir las brechas de aprendizaje al proporcionar apoyo individualizado fuera del aula. En la psicología infantil la aparición de estos compañeros de IA plantea preguntas sobre el desarrollo social y emocional. Si bien pueden ayudar a los niños a practicar habilidades conversacionales o a manejar la frustración, también existe la preocupación de que puedan desplazar las interacciones humanas esenciales, creando una dependencia de respuestas artificiales que no siempre reflejan la complejidad del mundo real. ¿Qué significa para la empatía y la formación de vínculos reales si un niño pasa horas interactuando con una entidad que simula emociones pero no las siente? En el sector de productos de consumo estamos viendo la creación de un segmento de mercado completamente nuevo, con valoraciones multimillonarias. Estos juguetes no son solo un bien de una sola compra. A menudo requieren suscripciones para actualizaciones de contenido, nuevas funciones o acceso a la nube, creando un flujo de ingresos recurrente y una relación a largo plazo con el consumidor. Desde una perspectiva social y ética los dilemas son profundos. La cuestión del privacidad de datos es primordial. ¿Quién tiene acceso a las grabaciones de voz de nuestros hijos? ¿Cómo se utilizan esos datos para mejorar el algoritmo? ¿Y con quién se comparten? ¿Podrían estos datos ser utilizados para publicidad dirigida en el futuro? ¿O incluso para la creación de perfiles psicológicos de los menores? Las preocupaciones sobre la seguridad también son patentes. ¿Un juguete conectado a Internet es potencialmente vulnerable a ciberataques, lo que podría exponer a los niños a contenido inapropiado o, en el peor de los casos, a ser manipulados? El impacto en el empleo en el sector educativo tradicional podría ser notable, con herramientas de IA asumiendo tareas de tutoría personalizada. La necesidad de una regulación clara es un clamor, no solo para la privacidad, sino para asegurar que los juguetes sean diseñados con la ética en el centro, evitando sesgos algorítmicos o el fomento de dependencias. Es un equilibrio delicado entre el potencial transformador y los riesgos inherentes a una tecnología tan poderosa en manos de mentes jóvenes y vulnerables. La comunidad de expertos está visiblemente dividida, aunque en general, existe un consenso sobre la necesidad de precaución y una regulación proactiva. Líderes del sector tecnológico, como el Dr. Geoff Hinton o la Dra. Fei-Fei Li, si bien celebran la innovación, suelen expresar su preocupación por la seguridad y la ética, especialmente cuando se trata de datos de menores. Investigadores independientes en desarrollo infantil y psicología, como el profesor David Whitebread de la Universidad de Cambridge, han alertado sobre los posibles efectos negativos de una exposición excesiva a interacciones artificiales, sugiriendo que, si bien el desarrollo cognitivo puede estimularse, el desarrollo social y emocional requiere la riqueza de las relaciones humanas. No hay una opinión unánime, pero el debate gira en torno a cómo maximizar los beneficios educativos y de entretenimiento, minimizando los riesgos de privacidad, manipulación y sustitución de interacciones humanas. Muchos expertos coinciden en que la supervisión parental y la educación digital son tan importantes como la legislación. La comunidad de desarrolladores de software y el ecosistema de startups tecnológicas, por su parte, están en ebullición. Se están creando nuevas plataformas y herramientas para facilitar la integración de la inteligencia artificial en el hardware de juguetes. Y la demanda de ingenieros especializados en IA ética y seguridad infantil está en auge. Los usuarios beta y los early adopters, los primeros en probar estas tecnologías, comparten experiencias que van desde la fascinación por la capacidad de aprendizaje de los juguetes, hasta la frustración por los fallos de conectividad o las respuestas poco naturales. En foros especializados, surgen preguntas frecuentes sobre cómo se puede desactivar la recopilación de datos si los juguetes tienen un modo avión para evitar la conexión a la nube, o cómo garantizar que el contenido generado por la inteligencia artificial sea siempre apropiado para la edad. Este diálogo constante entre usuarios, desarrolladores y expertos es crucial para el refinamiento de la tecnología y la creación de estándares de facto. Mirando hacia el futuro,
Las proyecciones para los juguetes inteligentes son ambiciosas y un poco inquietantes. Corto plazo en los próximos 6 meses, veremos una explosión de mejoras incrementales. La comprensión del lenguaje natural será aún más fluida, las respuestas serán más contextualizadas y las capacidades de reconocimiento facial y emocional, más sofisticadas. Es probable que se lancen nuevos productos que se integren de forma más cohesionada con ecosistemas domésticos inteligentes, permitiendo que el juguete interactúe no solo con el niño, sino también con otros dispositivos del hogar, como luces o altavoces. Se espera una adopción masiva en mercados donde la tecnología ya está muy presente, aunque las barreras iniciales seguirán siendo el precio y las preocupaciones de privacidad de los padres. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años la tecnología evolucionará significativamente. Veremos la aparición de juguetes con una memoria a largo plazo mucho más profunda, capaces de recordar conversaciones de meses atrás y construir una relación aún más compleja y duradera con el niño. La interoperabilidad entre diferentes juguetes inteligentes, incluso de distintas marcas, podría convertirse en una realidad, creando un ecosistema de juego más rico. Los juguetes con inteligencia artificial podrían empezar a tener aplicaciones más especializadas, como herramientas terapéuticas para niños con necesidades especiales, ayudándoles en el desarrollo de habilidades sociales o cognitivas de forma personalizada. Los obstáculos técnicos relacionados con la autonomía de la batería y la capacidad de procesamiento local se superarán con nuevos diseños de chips y software más eficiente. Largo plazo en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una integración casi imperceptible de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los niños. Los juguetes podrían evolucionar hacia compañeros de aprendizaje, omnipresentes, capaces de guiar al niño a través de diferentes etapas de su desarrollo, adaptándose y creciendo con ellos desde la primera infancia hasta la adolescencia. Escenarios que antes eran pura ciencia ficción, como tener un mentor personal de inteligencia artificial que conoce perfectamente al niño y le ofrece apoyo emocional y educativo constante, podrían hacerse realidad. Esto podría transformar radicalmente cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con la tecnología, y en última instancia, cómo entendemos la propia infancia. La clave estará en cómo la sociedad y los reguladores logran gestionar esta poderosa herramienta para potenciar el bienestar infantil, en lugar de comprometerlo. La integración de la inteligencia artificial en los juguetes ha transformado por completo el mercado, abriendo puertas a experiencias de juego personalizadas y educativas sin precedentes. Esto significa un avance significativo en la interacción máquina-humano, pero también plantea retos enormes en privacidad, seguridad y desarrollo infantil. En los próximos meses, veremos una mayor sofisticación y personalización en estos dispositivos, y a largo plazo, podrían redefinir completamente el concepto de compañía y aprendizaje en la infancia. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito del juego y la educación. La forma en que la infancia funcionará dentro de unos pocos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la infancia, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. No ha habido un anuncio formal de una empresa específica que haya volcado esta tendencia, sino una acumulación de lanzamientos de diferentes fabricantes, desde pequeños estudios de robótica hasta gigantes del sector del juguete, que colectivamente han redefinido lo que esperamos de un objeto de juego. Este fenómeno no solo ha capturado la atención de millones de familias, sino que ha desatado un debate encendido en esferas educativas, legales y éticas sobre su impacto real en el desarrollo infantil y la imperiosa necesidad de una regulación adecuada. Este punto de inflexión llega precisamente ahora, en 2025, porque la inteligencia artificial se ha democratizado como nunca antes. Las herramientas de desarrollo son más accesibles, los costes de hardware han disminuido, y la comprensión pública de lo que la IA puede hacer ha crecido exponencialmente. Lo que antes requería equipos de investigación altamente especializados y presupuestos millonarios, ahora puede ser implementado por equipos más pequeños, con acceso a plataformas de IA en la nube. Esta accesibilidad ha permitido a innumerables empresas innovar en el sector del juguete, explorando nuevas formas de interacción y personalización. Las reacciones iniciales a esta ola de juguetes inteligentes han sido mixtas, oscilando entre el entusiasmo por su potencial educativo y la profunda preocupación por la privacidad y la seguridad de los niños. Antes, las expectativas se centraban en juguetes que simplemente hablaban o se movían, pero la realidad actual ha superado con creces esas previsiones, presentando dispositivos que interactúan de maneras que rozan la autonomía. La importancia de esta tendencia es inmediata y profunda. Primero,
afecta directamente a millones de niños en todo el mundo, modelando sus primeras interacciones con la tecnología y la inteligencia artificial. Segundo, pone en jaque a los legisladores, quienes se encuentran con un vacío normativo frente a una innovación que avanza a velocidad de vértigo. ¿Cómo se protegen los datos de un menor que interactúa con un peluche que graba sus conversaciones? ¿Qué sucede cuando un juguete comienza a influir sutilmente en las preferencias de un niño para, por ejemplo, promocionar otros productos de la misma marca? La necesidad de un marco regulatorio que equilibre la innovación con la seguridad y el bienestar infantil se ha vuelto prioritario, y la transición hacia un análisis más profundo de estos desafíos es ineludible. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder en el tiempo y observar la evolución del concepto de juguete inteligente. En los años 90, tuvimos la primera oleada de juguetes que incorporaban microchips y cierta programación básica. Pensad en el Tamagotchi, un pequeño dispositivo que requería cuidado constante, o en los Furbies, esos entrañables muñecos que balbuceaban su propio idioma y reaccionaban al tacto. Eran, en esencia, dispositivos con una lógica preprogramada y sensores limitados. En 2010, con la popularización de los smartphones y las tabletas, llegaron los juguetes conectados, que utilizaban aplicaciones para expandir sus funciones. Pero la inteligencia residía más en la tableta que en el juguete en sí. Fue alrededor de 2018 cuando vimos los primeros intentos serios de integrar la inteligencia artificial directamente en el juguete, con capacidades rudimentarias de reconocimiento de voz y respuestas adaptativas. Estos primeros prototipos, a menudo costosos y con un rendimiento limitado, fueron el campo de pruebas para lo que vendría después. Muchos fallaron, se quedaban sin batería rápidamente o tenían interacciones repetitivas que no sostenían el interés de los niños. Pero cada fracaso era una lección. Y cada pequeño éxito, un hito que nos acercaba a la sofisticación actual. En este camino, la competencia ha sido feroz. Grandes compañías de juguetes, con su vasta experiencia en el desarrollo infantil, se unieron a startups tecnológicas ágiles, expertas en inteligencia artificial y desarrollo de software. Los enfoques eran variados. Algunos se centraban en el desarrollo educativo, como los robots que enseñaban programación a través del juego, mientras que otros buscaban la creación de compañeros emocionales, capaces de reconocer el estado de ánimo de un niño y ofrecer consuelo. La diferencia principal residía en la profundidad de la integración de la inteligencia artificial. Mientras algunos competidores se limitaban a soluciones de procesamiento de lenguaje natural basadas en la nube, que requerían una conexión constante y ofrecían respuestas genéricas, las empresas que han liderado la actual ola han invertido en algoritmos más complejos que operan, al menos parcialmente, de forma local en el propio dispositivo. Esto no solo mejora la privacidad al reducir la cantidad de datos enviados a la nube, sino que también permite interacciones más rápidas y contextualizadas, haciendo que el juguete se sienta genuinamente más inteligente, y no solo una extensión de un servidor remoto. La velocidad del procesamiento local y la capacidad de aprender sobre la marcha son las claves que han permitido a ciertos equipos adelantar a la competencia y establecer nuevos estándares. Entonces, ¿cómo funcionan realmente estos juguetes inteligentes de última generación? La magia reside en la combinación de varios pilares de la inteligencia artificial. En su base, utilizan algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, o PNL, para comprender lo que el niño dice, y de síntesis de voz, para responder. Pero esto es solo el principio. A esto se le suma el aprendizaje automático, en particular el aprendizaje por refuerzo, una técnica donde la inteligencia artificial aprende mediante prueba y error, similar a cómo un niño aprende a caminar. Imagina que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros. Esta nueva versión es como un estudiante que además puede ver vídeos, escuchar podcasts y practicar con ejercicios interactivos. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiendo al juguete construir un perfil más completo de su pequeño dueño. La innovación técnica clave es la integración de modelos pequeños pero potentes de inteligencia artificial directamente en el hardware del juguete, lo que permite un procesamiento en tiempo real sin depender siempre de la nube, mejorando la velocidad y la autonomía. La arquitectura y el diseño de estos juguetes son sorprendentemente complejos. En esencia, cada juguete es una pequeña computadora. Disponen de micrófonos para captar la voz del niño, cámaras o sensores de visión para reconocer rostros, gestos u objetos, y acelerómetros para detectar movimiento. Todos estos sensores alimentan datos a un microprocesador interno, el cerebro del juguete, que ejecuta los algoritmos de inteligencia artificial. A menudo, estos algoritmos están preentrenados con grandes volúmenes de datos para entender el lenguaje infantil, reconocer emociones básicas o seguir patrones de juego. Una parte de este procesamiento ocurre directamente en el dispositivo, lo que se conoce como Edge Computing, para garantizar respuestas rápidas y mantener la privacidad de ciertos datos. Pero para funciones más avanzadas, como actualizar su conocimiento o personalizar historias,
El juguete se conecta a la nube, donde servidores más potentes refinan sus modelos de inteligencia artificial y envían actualizaciones. Es un delicado equilibrio entre lo que el juguete puede hacer por sí mismo y lo que necesita de la vasta infraestructura en línea. El proceso y funcionamiento de estos juguetes con inteligencia artificial son fascinantes. Cuando un niño interactúa con el juguete, por ejemplo hablando con él, el micrófono capta el audio. Este audio se convierte en texto mediante algoritmos de reconocimiento de voz. Luego, el PNL analiza el significado de las palabras y el contexto de la conversación. Aquí es donde entra en juego la personalización. La IA compara esta información con datos previos del niño, como sus intereses, sus respuestas anteriores o incluso su tono de voz, para determinar la respuesta más adecuada. Si el juguete es un robot educativo, podría ofrecer un ejercicio de matemáticas adaptado al nivel de dificultad que el niño ha demostrado. Si es un muñeco que cuenta historias, podría cambiar la trama basándose en las preferencias del niño. Este proceso es iterativo. Cada interacción afina el modelo de inteligencia artificial del juguete, haciéndolo más efectivo y personalizado con el tiempo. A diferencia de los métodos anteriores que seguían un guión rígido, estos juguetes con inteligencia artificial son capaces de generar respuestas dinámicas, ofreciendo una experiencia de juego que evoluciona constantemente con el niño. Es como tener un compañero de juegos que aprende contigo. Un concepto que antes pertenecía exclusivamente al ámbito de la ciencia ficción. En la práctica, las capacidades de estos juguetes son asombrosas y multifacéticas. En primer lugar tenemos los *** robots educativos ***, que no solo enseñan a programar, sino que adaptan su currículo al ritmo y estilo de aprendizaje de cada niño. Esto significa que ahora puedes tener un robot que detecta si tu hijo está teniendo dificultades con un concepto específico, y ofrece ejercicios adicionales o explicaciones alternativas. Por ejemplo, un robot como el Cosmo de Anki, aunque una versión anterior ya mostraba este potencial, podía reconocer caras, jugar a juegos simples y desarrollar una personalidad única a medida que interactuaba, enseñando principios de codificación de forma intuitiva. Antes, la enseñanza de la programación requería un tutor humano o software complejo. Ahora, un juguete interactivo lo hace en cuestión de minutos. La diferencia es abismal en términos de accesibilidad y compromiso. En segundo lugar, están las *** muñecas y peluches, que cuentan historias interactivas ***. Estas no se limitan a reproducir audios pregrabados. Son capaces de alterar la trama, introducir nuevos personajes, o cambiar el final en función de las decisiones o preguntas del niño.